Y así vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a los Evangelios y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 9, versículo número 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14. Qué rápido se ha ido el tiempo, ya el año 2022 se ha 9-14 ya casi se va. Y lo único que podemos decir es que hasta este día, hasta este momento, hasta este segundo, Dios ha sido bueno con nosotros. A pesar de todo, Dios ha sido bueno. Y es algo que nos debe eso de alentar día con día, saber que Dios seguirá siendo bueno con nosotros. Dios ha sido bueno, Dios es bueno y Dios seguirá siendo bueno para para todos aquellos que buscan la verdad, que siguen la verdad. Dios seguirá siendo bueno con todos. Amén. Ya está ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo número 14. Ok, deje ahí, vamos a mantener ahí abierto el pasaje bíblico. A diferencia de los otros tres evangelios, sabemos que hay 4 evangelios, que el Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno de los autores de los evangelios dedicó su obra a diferentes grupos de gentes. Ejemplo, el evangelista o el Evangelio según San Mateo, escrito por Leví, que era discípulo de Jesús, aquel personaje que se dedicaba a la recaudación de impuestos, dedicó su evangelio a los judíos. Si usted se da cuenta cómo empieza el Evangelio según San Mateo, empieza con la genealogía de Jesús. Para ellos era muy importante el árbol genealógico. Entonces Mateo dedica su obra y va dirigidamente para los judíos. El Evangelio según San Lucas, Lucas no fue un discípulo de Jesús. Lucas fue un médico que posiblemente sí vivió en los tiempos de Jesús, pero no fue discípulo de Jesucristo. Fue un médico, aparte de haber escrito el Evangelio según San Lucas, escribe también el libro o la carta, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el único libro histórico que viene en el Nuevo Testamento, pero la obra que dirige el médico Lucas va dirigido a un amigo de él que se llamaba Teófilo. Si usted se da cuenta cómo empieza el Evangelio según San Lucas, dice que que muchos ya habían tratado de poner en orden la historia de todas las cosas, que eran ciertísimas, o sea, que eran ciertas todas las cosas que Jesucristo ya había hecho. Y bueno, el evangelista Lucas se dedicó a la investigación, a recaudar toda la información, tanto del Evangelio que lleva su nombre, como también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la obra que él escribe, o el Evangelio que él escribe, va dedicada para los griegos. Si nosotros nos damos cuenta, los griegos eran los padres de la filosofía. Hasta el día de hoy, Aristóteles, Sócrates, todos aquellos griegos, pero hasta el día de hoy, hasta este siglo XXI, no se ha levantado ni se levantará otro gran filósofo como aquellos filósofos griegos. Pero también jamás, hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, no habrá y no se levantará ninguna persona más sabia que el rey Salomón, puesto que la sabiduría que Dios le dio a Salomón, o la sabiduría que tenía Salomón, era una sabiduría totalmente divina. Ni aún hoy, el día de hoy, que tenga el mejor bestseller, el mejor escritor, el del día de hoy hasta el siglo XXI, no habrá una persona más sabia que el rey Salomón, y no igualará tampoco a la filosofía y a los pensamientos de los griegos. Entonces el médico Lucas escribe esa obra, el Evangelio según San Lucas, dirigida para los griegos, y posteriormente también tenemos el Evangelio según San Juan. De los 66 libros que hay en la Biblia, el Evangelio según San Juan es mi favorito. Me gusta mucho el Evangelio según San Juan, escrito por San Juan, que él sí fue discípulo de Jesús, y su obra va dedicada, es el Evangelio universal, va dedicado tanto para los judíos, para los griegos, pero también para nosotros, para los gentiles. Y el versículo que viene, el versículo más conocido del Evangelio según San Juan, y también el versículo más leído de toda la Biblia, y podemos decir que es el versículo, es el resumen, la sinopsis de toda la Biblia, es el versículo de San Juan, capítulo 3, versículo 16.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quiere leer toda la Biblia? Donde quiere leer del Génesis al Apocalipsis, pero toda la Biblia, ese versículo es el resumen, literalmente, de toda la Biblia. Ese es el plan de Dios para toda la humanidad. Y finalmente el Evangelio según San Marcos. Aquí sí hay un poco de dudas de saber quién fue Juan Marcos. Sí se sabe verdaderamente quién fue el autor de este Evangelio, pero San Marcos tampoco fue un discípulo de Jesús. Es más, se dice que probablemente vivió en aquella época, pero algunos otros estudiosos de la Biblia han dicho que no es aquel joven desnudo que salió corriendo. Hay un joven por ahí desnudo que sale corriendo, pero no es ese joven. En el libro de los Hechos se nos menciona después de la muerte de Cristo, ya cuando se levanta la iglesia primitiva. La historia de los Hechos nos cuenta que el apóstol San Pablo, una vez que se levanta para predicar el Evangelio y ser el apóstol de los gentiles, y que se dedica a predicar el Evangelio a varias ciudades, de acuerdo a los viajes misioneros que él tuvo a lo largo de toda su trayectoria. Hubo un viaje misionero en el cual el apóstol Pablo sale al frente, pero sale acompañado de Bernabé, un consiervo de él, un amigo de él, que también se dedicaba a la predicación de la palabra, y juntos decidieron llevar precisamente a Juan Marcos, o Marcos, un joven pues quizá inexperto. Él conoció las escrituras sí a través del apóstol Pablo, pero también a través de sus familiares. En su casa se hacían reuniones, haga de cuenta como el día de hoy una célula cristiana, se hacían en su casa. Conoció del Evangelio, conoció, posteriormente fue discipulado, creció en el Evangelio, maduró en el Evangelio y estuvo decidido a emprender un viaje misionero con el apóstol Pablo, pero algo salió mal en el viaje. Y esto, miren, tenemos que ser conscientes, maduros, de que dentro de una comunidad cristiana no siempre nos vamos a llevar bien con nuestros hermanos, no siempre nos va a caer bien alguna persona. Por muy espiritual que seas, por muy espiritual que seas, siempre vas a decir, como que esa persona tiene la sangre pesada, como que no logro tener una buena comunicación con él. El hecho de que no nos llevemos bien con alguna persona, que no nos caiga bien, que no nos guste su forma de pensar, de hablar o de dirigirse, no quiere decir que no sea hijo de Dios. O sea, somos hijos de Dios porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y eso es lo que ha hecho que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero el apóstol Pablo, este joven decidió emprender el viaje misionero con él, y algo muy curioso, ¿verdad? Para poder entrar algo y saber algo de Juan Marcos, ¿verdad? Y del apóstol Pablo también. Fíjese bien, a Jonás, ¿por qué recordamos de este personaje llamado Jonás? Pero ¿por qué fue tragado por un pez? Por desobedecer, ¿no? A David, ¿por qué motivo nos acordamos más del rey David? Porque venció a Goliat. Aparte, estamos acostumbrados a ver lo malo, ¿eh? Ya dijimos, Jonás, ¿por qué fue? Desobediente. De David, por el adulterio, ¿no? Ahora, de Abraham, el padre de la fe, amigo de Dios. Pero también ahí tuvo recibe la promesa, y cuando antes de esperar la promesa se llega a Agar y nace Ismael. Y ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que fuera de Isaac, ¿no? ¿De dónde vienen todos los musulmanes? De Ismael, ¿no? Y estamos acostumbrados, ¿por qué nos acordamos del apóstol Pedro? Por negar a Jesús, nos estamos acostumbrados a ver siempre lo malo. Y del apóstol Pablo, ¿por qué nos acordamos? Pero fíjese bien, he escuchado, muchas veces ponen al apóstol Pablo casi a la par de Jesús, quizá porque todo el Nuevo Testamento, casi la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por él. Pero el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Y después el apóstol Pablo se le conoce como el último de los apóstoles. Al apóstol Pablo era una persona que no le gustaban los sobrenombres, ¿no? Hoy sí les gusta que les digan apóstol, que les digan evangelista, ministro, levita, ¿no? Les fascina que les digan así.
el apóstol Pablo era cosas que decían, todo prosigo a la meta, todo lo tengo por basura. Y el apóstol Pablo se dice que no se casó porque tenía el don de la abstinencia. Quién sabe, yo no viví en ese tiempo, no me consta, ¿verdad? Probablemente ninguna persona lo soportaba por su mal carácter. Si una persona que se dedicaba a matar, que se dedicaba a hacer cosas de ese tipo, a sacar a los cristianos de sus hogares y a pelearlos en frente de sus hijos, de sus familias, era una persona que no se tocaba el corazón, era una persona de sangre fría. Posteriormente viene al conocimiento del Evangelio, conoce a Jesús, y Jesús lo hizo pasar por necesidades, por abundancias, fue apedreado, en alguna ocasión estuvo casi muerto o a punto de morir, otras veces encarcelado, pero en esta ocasión emprenden este viaje misionero, lo emprende con Bernabé. Hay una discusión, tienen ahí una discusión a tal grado de que Bernabé decidió abandonar el viaje. No terminó el viaje misionero con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo siguió y dejó que se fuera aquel joven. Posteriormente Bernabé, como era su sobrino, el significado de Bernabé es consolación, pues Bernabé sí regresó a ver a su sobrino. El apóstol Pablo siguió adelante y tomó a Silas, aquel hombre que estuvo encarcelado con él en Filipos, cuando oraron y que la cárcel tembló y que le dijo, no te mates a aquel carcelero, sino cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces ese joven Juan Marcos, una vez que abandona ese viaje misionero, una vez que abandona a Pablo y a Bernabé, pues cae en una posible depresión, en una tristeza. Quizá a lo mejor no se esperaba palabras duras del apóstol Pablo, quizás no estaba totalmente maduro para emprender un viaje, y más con este tipo de personalidades. Y Juan Marcos va y se refugia, pero llega a un lugar donde llega a refugiarse y llega a estar con aquel personaje que negó a Jesús, que le cortó la oreja a Malco, con aquel personaje que camina sobre las aguas, que posteriormente se hunde, aquella persona que le dijo a Jesús que iba a estar con él hasta el último momento de su vida, llamado Pedro. Y este evangelio, o el evangelio según San Marcos, va dedicado a los romanos. Si usted se da cuenta cómo empieza el evangelio, empieza con Juan el Bautista, tiene mucha acción, muestra cómo es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, nos enseña y nos dice cómo hablaba Jesús, los milagros de Jesús. Entonces, este joven llamado Juan Marcos escribe el evangelio que lleva su nombre, el evangelio según San Marcos. Pero San Marcos no vivió todos estos acontecimientos, pero sí hubo alguien que se los explicó, sí hubo alguien que le dijo que Jesús lloró, que Jesús caminó sobre las aguas, que hubo un hombre llamado Juan el Bautista, que Jesús murió por nuestros pecados. Y es entonces que este evangelio sí fue escrito por Juan Marcos, pero fue dictado por el apóstol Pedro, una vez que el apóstol Pedro casi estaba a punto de morir. Y leemos en el capítulo número 9, versículo 14. Si usted quiere saber acerca de los milagros de Jesús, yo le recomiendo que siempre vaya a la lectura del Evangelio según San Marcos. En lo personal veo como que está un poco más explicada. Si quiere saber de las parábolas de Jesús, pues vaya al Evangelio según San Lucas. Si quiere saber acerca del Verbo hecho carne, pues vaya al Evangelio según San Juan. Y como dice el evangelista San Juan, ni aún todos los libros del mundo podrán decir todas las maravillas que Jesucristo llegó a hacer. Los evangelios, los evangelistas únicamente narran, escriben lo que ellos vieron, lo que investigaron, de la información que ellos trataron de recopilar. Posteriormente, fueron canonizados y es por ello que los podemos leer. Pero en sí hubo mucho más milagros, mucho más cosas quizá que no están escritos en los evangelios que Jesús llegó a hacer. Pero este milagro que Jesús hace en el capítulo número 9, versículo número 14, ya está ahí. Antes de que Jesús sanara a este joven o a este muchacho, Jesús venía de un suceso que quizá lo sobrenatural. Leemos que Jesús venía de la transfiguración. Si empezamos a leer como dice el versículo número 14, fíjense, lo voy a leer. Jesús sana a un muchacho que es como endemoniado.
tiene algunos problemas, no muy distantes a los problemas que nosotros podamos tener. Vamos a ir un poco desmenuzando la historia. Pero dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Pero cuando llegó a donde estaban los discípulos, es decir, Jesús venía de la transfiguración, de aquel suceso maravilloso donde Jesús se transfigura y está Moisés y también reconoce al profeta Elías. ¿Y quiénes estaban con Jesús en aquella transfiguración? Únicamente había 3 discípulos que siguieron a Jesús en esta transfiguración. Uno de ellos, desde luego, fue el apóstol Pedro. Otro de ellos fue el apóstol Juan, aquel discípulo amado que se recostaba en el pecho de Jesús. Y también Jacobo. Estos 3 personajes también vemos, o estos 3 discípulos también los vemos que entran a la casa de Jairo. Cuando la hija de Jairo muere, estos 3 personajes entraron a la casa de Jairo para ver este milagro hecho realidad. Entonces Jesús no estaba con los discípulos en aquel momento, pero tampoco estaba Pedro, tampoco estaba Juan y tampoco estaba Jacobo. Estaba Mateo, el recaudador de impuestos, también estaba Judas, el Iscariote, también estaba Tomás, el incrédulo, el Dídimo. Estaban aquellos personajes que se escondieron también atrás de una higuera, pero Pedro, Jacobo y Juan no estaban en aquel momento con Jesús. Es como decir, híjole, cuando no está quizá el pastor, como que se siente el bajón, o cuando no está el líder de alabanza, se siente el bajón. Pero lo más importante es que en una reunión, que donde 2 o 3 estén congregados, siempre esté Jesucristo. Amén. Amén. Entonces Jesús no estaba en aquella reunión, y apenas si Jesús los dejó solos, y dice que había una discusión o había una disputa entre los discípulos que estaban en aquel momento. Pudieran estar también quizá los 70 o otros discípulos que seguían a Jesús, quizá Marta, María también estarían en aquella disputa. Pero dice que estaban los escribas que disputaban con ellos. ¿Quiénes disputaban con los discípulos de Jesús? Los escribas. ¿Y qué estaban discutiendo? Ahorita la Biblia nos los va a ir diciendo, pero siempre va a haber discusiones en una congregación cristiana. Mire, es muy triste, ¿no? Usted ve a los testigos de Jehová, y con todo respeto lo decimos, pero usted ve un testigo de Jehová, inmediatamente lo va a reconocer por los atalayas, por las revistas, el traje, la corbata, el portafolio, ¿qué más? La falda larga, ¿no? Y los va a reconocer. A los mormones de igual manera. Pero todos los templos de los testigos de Jehová son iguales. El templo de los mormones también son idénticos. Las iglesias católicas pues, también son idénticas. Los únicos que donde hay diferencia es en la comunidad cristiana. Presbiterianos, bautistas, pentecostés, evangélicos, y dentro de la iglesia pentecostés infinidad de denominaciones a la que se pertenece, asambleas de Dios, amistad cristiana, infinidad de denominaciones, ¿no? Y cada denominación con diferentes lineamientos, con diferentes reglas, con diferentes formas de culto, con diferentes... ¿Y sabe qué es lo que ocasiona todo eso? Discusiones. Porque la iglesia primitiva, la primera iglesia de Jesucristo, sí había discusión. Pablo discutió con Pedro, ¿no? Pero eran discusiones que terminaban en amor, que terminaban en fraternidad, que terminaban en ese vínculo de paz, de armonía. Y a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Por qué? Porque vivían, comían, actuaban como Jesucristo se los había enseñado. Hoy en día, que sí, porque usas velo, que porque no usas velo, que porque si danzas, que porque no danzas, ¿no? Y infinidad de puros pleitos y de puros problemas. Algunos primeros quieren que la gente cambie para que reciba el amor de Dios. Doctrinas hechas por hombres, dogmas hechos por hombres, cuando Jesús lo que nos mandó a predicar únicamente, Jesús fue muy claro. Jesús dijo ir y predicar el evangelio, y el apóstol Pablo dijo que lo que tiene poder no era la doctrina. ¿Qué era lo que tenía poder? El evangelio. Por eso dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es lo que cambia la vida de una persona? Muchas veces queremos meter primero la doctrina. No, primero se mete el evangelio de salvación,
el evangelio de vida, el evangelio que transforma y que anota tu nombre en el libro de la vida, recibes el amor de Dios y Dios va a terminar lo que ha empezado en uno. Entonces dice que aquí hubo una gran disputa, había diferencias, estaban peleando, no me imagino si había gritos, pero yo creo que sí había gritos. Yo no sé si cuando usted discute con alguien, pero yo sí conozco hermanos en la fe que me han dicho, hermano, y me han dicho a mí, hermano, yo quiero platicar con usted de este tema. ¿Por qué? Nos sentamos, pero si vamos a terminar peleando y nos vamos a dejar de hablar, no voy a hablar. Pero si tú me prometes que vamos a hablar con gente madura y al terminar del tema vamos a seguir siendo amigos, nos vamos a seguir hablando bien, vamos a platicar y quizá no lleguemos a un acuerdo, pero vamos a seguir siendo hermanos, nos vamos a seguir amando en el amor de Cristo, yo respetando tu forma de trabajar, tú respetando la mía y todos felices y contentos. Pero cuando hay gente que está tan arraigada en esas doctrinas o en la doctrina, que forzosamente quieren que sea como ellos dicen, y muchas veces vas a la Biblia, no es cierto, es un error. Y ahorita vamos a ver, miren, entonces hubo una gran disputa entre los discípulos de Jesús, no estaba Jesús, ojo con eso, porque cuando Cristo no está en un lugar, hay desorden, cuando Cristo no está en una vida hay soledad, cuando Cristo no está en un hogar, hay discrepancias, hay cosas feas, pero cuando Cristo viene a mi vida, cuando Cristo viene a tu corazón, cuando Cristo viene y está en la iglesia, entonces hay orden, está la paz de Dios y suceden cosas maravillosas y cosas poderosas. Y dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Obvio, ¿por qué? Porque Jesús venía de haber hecho milagros, venía la transfiguración, quizá la transfiguración ya se empezaba a mencionar por varios lados, la fama de Jesús se extendía por todos lados y todos querían hablar con Jesús, todos querían acercarse a Jesús, era la persona más importante de aquellos tiempos, la fama de Jesús se corría por los milagros que hacía, leprosos que sanaban, ciegos que veían, mudos que hablaban, muertos que resucitaban, obviamente que la fama de Jesús se corría por todos lados. Y cuando la gente vio que había llegado Jesús, los discípulos y la gente que seguía a Jesucristo, inmediatamente corrieron a él, porque Jesús no estaba en ese momento con ellos, y dice que corrieron a él para saludarlo, para ver cómo les había ido, para ver cómo estaba, si se le ofrecía algo. Pero también algunos otros se acercaban a Jesús para ver la forma de hacerle daño, de criticarlo, de juzgarlo y de poderlo desde aquellos tiempos pues ya llevar a la muerte de cruz. Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos?